Hola a todos, bueno, mi nombre es Sofía Navarro y mi compañera es Valerie Picado. Hoy les vamos a hablar sobre la degradación ambiental y la contaminación. La idea de esta presentación es abordar algunos temas importantes sobre la contaminación ambiental. Primero vamos a definir algunos conceptos importantes y después vamos a profundizar con la contaminación del agua y algunas actividades productivas que afectan directamente a este recurso. Por tanto, algunos objetivos que tenemos son profundizar en el tema de la contaminación y la degradación ambiental. Después, conocer sobre las diferentes actividades productivas que generan contaminación del recurso hídrico. Y por último, entender de qué manera dichas actividades contaminan el agua y sus consecuencias sobre esta. Bueno, para tener una mejor visión del problema que ha estado afectando al medio ambiente durante los últimos años, primero debemos conocer algunos importantes conceptos sobre esta misma problemática. Para empezar con uno de los más importantes, tenemos la contaminación ambiental, que es básicamente el ingreso de sustancias nocivas en un ecosistema que lo van afectando y lo vuelven inseguro. Esta puede ser natural o artificial. Y muy de la mano con este concepto tenemos la degradación ambiental, que es lo que se conoce como el deterioro de un medio ambiente por el agotamiento de los recursos naturales y su destrucción de ecosistemas, además de la extinción de especies. Otra definición para este concepto sería cualquier modificación perjudicial que se realice en el medio ambiente y que puede impedir la utilización de los recursos naturales. Ok, el ser humano ha afectado de diversas maneras al planeta y actualmente existen muchísimos tipos de contaminantes, entonces les vamos a hablar sobre algunos. Unos de los principales son, por ejemplo, los contaminantes gaseosos. A estos se les conocen como aquellos que afectan la calidad del aire y los más comunes que se pueden encontrar serían el dióxido de carbono, monóxido de carbono, los hidrocarburos, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre y el ozono. Aparte de su principal fuente, la quema de combustibles fósiles. Otro tipo de contaminación serían los contaminantes líquidos, que estos también afectan la calidad del agua. Y los principales serían las aguas negras, desechos industriales y derrames de combustible. Otro tipo de contaminante sería, bueno, la energía contaminante, que son básicamente energías nocivas y son todas aquellas que generan un impacto negativo en el ambiente y en la salud de las personas. Las principales son el carbón, el petróleo, el gas y la energía nuclear. Por otro lado, hay que tener en claro que pueden haber dos tipos de contaminación. Por ejemplo, la contaminación ambiental, que es la que se basa en la introducción de sustancias contaminantes en un medio, pero a causa de fenómenos biológicos y geoquímicos. Y la otra sería la contaminación antrópica, que como su diferencia de la contaminación natural, sería que esta es causada principalmente por los seres humanos y esta se considera muchísimo más nociva que la contaminación natural. Ahora, para hablarles un poco más sobre la contaminación del agua, podemos identificar dos tipos, que serían las fuentes puntuales y las fuentes no puntuales. Las fuentes puntuales son aquellas que son más fáciles de identificar digamos, de dónde vienen, por ejemplo, las descargas de tuberías, las cunetas, y más que todo las municipalidades e industrias. Y las fuentes no puntuales son aquellas que se encuentran como más dispersas en ciertas áreas y por lo tanto son más difíciles de identificar. Por ejemplo, la escorrentía de la lluvia que llega casi siempre de las tierras agrícolas. Ahora les vamos a hablar sobre actividades productivas que generan contaminantes en el agua. Primero tenemos la contaminación por nutrientes. En esta parte les vamos a hablar sobre el nitrógeno y el fósforo. Estos son nutrientes naturales presentes en los ecosistemas acuáticos. Ayudan al crecimiento de algas y plantas acuáticas y brindan alimento y hábitat a muchos peces y especies que viven en el agua. Sin embargo, la problemática se da cuando hay exceso de estos nutrientes y se hace lo que se llama eutrofización. Esto es que aparece mucha alga y el mismo ecosistema no sabe manejar este problema. Por tanto,
Cuando hay alga presente y muchas plantas encima del agua, pierde la oxigenación y se da pérdida de animales, contaminación de agua y muchas más problemáticas. Este proceso se da cuando se fertiliza el suelo y se da la lixiviación de nitrato, fósforo y potasio. Y finalmente este llega al agua. Algunas actividades generadoras de este problema son la agricultura, como el uso de los fertilizantes, que la mayoría son orgánicos, como el estiércol. Aquí tenemos una imagen. Y esta actividad es de los principales factores de eutrofización, porque además el estiércol contiene mucha cantidad de cobre y eso es un metal pesado que se acumula en el suelo y finalmente llega a las aguas superficiales y subterráneas. Otro motivo se da con la emisión de amoníaco procedente del almacenamiento de estiércol, esto principalmente en lugares con ganadería intensiva. Después tenemos contaminación por microorganismos patógenos. En este apartado nos referimos a bacterias, parásitos, virus y hongos presentes en el agua, como se pueden observar en esta imagen. Estos usualmente son los que más afectaciones dan, surgen por el efecto de cambios en el medio ambiente y de poblaciones, tales como la urbanización no controlada, crecimiento industrial, pobreza, ocupación de regiones antes deshabitadas y la disposición inadecuada de excretas humanas y animales. Aquí podemos ver imágenes de pobreza y la disposición inadecuada de excretas. Esto también afecta a las siembras, pues cuando el agua está llena de microorganismos puede enfermar a las mismas plantas y los cultivos. Y de las principales actividades que generan este tipo de contaminación, como les dije, son las agropecuarias, con la movilización de animales, cultivos, abonos orgánicos mal procesados y disposición inadecuada de aguas residuales. Después tenemos la contaminación por sólidos suspendidos. Es importante entender que los sólidos en suspensión son partículas que permanecen en el agua debido a movimientos del líquido o porque la densidad de la partícula es menor que la del agua. También es importante saber que los sólidos suspendidos no son lo mismo que los sedimentarios, pues estos últimos son los que tapan a las cañerías y los suspendidos son los contaminantes y patógenos que se transportan en la superficie de las partículas. Se dice que en los sólidos suspendidos, cuanto menor sea el tamaño de la partícula, mayor será la carga de contaminantes que se transportan por unidad de área. Por otra parte, esos pueden ser orgánicos e inorgánicos, donde los orgánicos tienen origen animal y vegetal y contienen carbono, oxígeno e hidrógeno. Y los inorgánicos son de origen mineral y no contienen carbono. Según estudios, se dice que algunas de las principales causas son la deforestación y el mal uso de la tierra, que provocan cargas de sólidos suspendidos en los ríos y pueden llegar a degradar las zonas costeras como pantanos, manglares y arrecifes. Ahora tenemos la contaminación por metales pesados. Este es un grave problema, afecta tanto la calidad del agua como la salud pública y es importante saber que estos no pueden ser creados ni degradados mediante procesos biológicos ni antropogénicamente. Y una vez en el agua, eso sí, se pueden transformar a través de ciertos procesos y pueden entrar también en distintas especies. Estos son introducidos al ambiente por actividades antrópicas, principalmente está la minería, la metalurgia, la agricultura y los vehículos. Sin embargo, la principal es la minería. En esta actividad, los metales pesados llegan al agua por medio de la lixiviación, que es básicamente un proceso hidrometalúrgico, donde se provoca la disolución de un elemento desde el mineral que lo contiene y este puede ser recuperado más adelante. Los metales contenidos de estas rocas excavadas entonces entran en contacto con el agua y son arrastradas río abajo. Ahora, para la contaminación por arsénico, tenemos que saber que este es un elemento natural de la corteza terrestre y se puede encontrar en el aire, en el agua y en la tierra. Y además es muy tóxico en su forma inorgánica.
El arsénico puede llegar al agua tanto de manera natural como antrópica, pero en este caso nos vamos a concentrar más en la manera natural. Este, en cuanto a esta forma, se encuentra en la disolución natural de minerales de depósitos geológicos y la sedimentación atmosférica. En las aguas superficiales con grandes cantidades de oxígeno se encuentra en su forma arsenato, y en los sedimentos de lagos y aguas subterráneas se encuentra como arsenito. Los lugares más comunes donde se puede encontrar el arsénico son en Taiwán, en Bangladesh, en Japón y al oeste de América del Sur. Para ir finalizando, tenemos la contaminación por pesticidas, los cuales son sustancias o mezclas de sustancias dirigidas a destruir, repeler o mitigar alguna plaga como hierbas e insectos. Pero todos los pesticidas, aunque sean orgánicos, tienen un gran nivel de toxicidad para los organismos que viven o beben el agua. Según estudios que realizados en distintas zonas, se ha logrado demostrar que una cuarta parte de los productos químicos identificados están prohibidos, mientras que la mitad de las corrientes que fueron estudiadas en esos distintos estudios, valga la redundancia, tenían al menos un pesticida que estaba por encima de los niveles permitidos. Esta contaminación se da cuando los pesticidas son arrastrados por el agua del campo de cultivo hacia los ríos y mares y se introduce por las cadenas alimenticias, provocando la muerte de varias formas de vida necesarias en el balance de algunos ecosistemas. Se dice que los principales contaminantes de ese tipo se encuentran en el agua, son herbicidas, fungicidas e insecticidas utilizados en la agricultura, como les mencioné, y algunos también están en medicamentos antimicrobianos administrados en la ganadería. En los humanos, el problema también está en que estos medicamentos microbianos pueden llegar digamos, cuando toma la persona el agua, puede causar como un efecto contrario. Entonces, cuando la persona tiene medicamentos, puede ser que no los asimile de la mejor forma. Y por último, tenemos la contaminación por calor. Este es un tipo de contaminación física que produce un deterioro en la calidad de agua y el aire, principalmente como consecuencia de una variación de la temperatura. La principal causa de la contaminación térmica son los sistemas de refrigeración. Aquí tenemos la imagen de las centrales termoeléctricas y nucleares, que emplean agua en diferentes cantidades para enfriar su fluido de proceso. La devuelven con un incremento de temperatura entre 5 y 15 grados mayor que el que ya estaba. Y se dice que estos pueden generar hasta un 90% de todos los daños que sufre un ecosistema acuático en agua dulce. Otra causa que se da en menor medida son las aguas residuales urbanas, que suelen estar a una temperatura menor que la del ambiente. Incluso la eliminación de la vegetación de ribera, que provoca la desaparición de la sombra y con esto puede aumentar la temperatura. Algunas soluciones para este problema sería como usar fuentes de energía renovables para generar electricidad, para que no se tenga que dar todo este proceso. Porque, bueno, aquí hay una imagen, entonces ellos agarran agua, la usan y cuando la devuelven ya está manipulada, entonces provoca que muchos animales con sus límites de tolerancia o mueran o se reproduzcan más que los que deberían de haber o causa muchos problemas, entonces sí es bastante mal. Y eso sería todo, muchas gracias.